vamos a hablar de estrategias para escalar tu startup. Vamos a hablar de crecimiento y de formas y planteamientos para crecer, ¿vale? Bienvenidos todos a esta nueva edición de las Zero Bullshit Talks, que como sabéis hacemos los martes a las 7 de la tarde con carácter gratuito, siempre online y siempre en directo. El que no viene se lo pierde. Solamente, aunque las sesiones se graban, solamente quedan grabadas para disfrute de los alumnos y alumni de la escuela de Startups Institute. Así que nada, bienvenidos y vamos a dar comienzo, ¿vale? Lo primero es presentarme, me llamo Miguel Ángel Díez Ferreira, soy de hecho el fundador y consejero delegado de Startups Institute, la escuela de emprendedores y para emprendedores, una escuela enfocada en la creación de startups, en ayudar a los emprendedores a tener una mejor formación para reducir sus errores e incrementar sus posibilidades de éxito a la hora de crear empresas y dirigir empresas, ¿vale? Antes de ser el fundador y CEO de la escuela, pues debo decir que llevo más de, ya no sé, 25 años emprendiendo. Creo que mi primer proyecto como emprendedor, más allá de un bar que tuve con 18 años, el primer proyecto fue en el año 96. Me refiero en el sector digital, que fue también una escuela de formación, curiosamente. No una escuela, sino una empresa de formación dedicada a formar a periodistas en el mundo digital. Fijaros si ha llovido desde entonces. Y he sido también pues, cofundador de proyectos como Terra, Ya.com, de la que fui Chief Product Officer y que se vendió en el año 2001 a Deutsche Telekom por 550 millones de euros. También he sido fundador de ISDI, de la Escuela de Negocios, fundador de una startup que se llamó Red Karaoke, con la que levanté financiación en España, México y Estados Unidos, con la que viví durante 3 años en Estados Unidos. Nos llevó ese proyecto Red Karaoke a vivir allí en Silicon Valley y también a abrir filiales en Estados Unidos, en Japón y en otros países, ¿no? Fue un proyecto que duró 12 años, que no terminó bien, desgraciadamente, por problemas y con la industria de la música, pero bueno, eso es para contarlo en otra ocasión. Bienvenido, Tony, por cierto, que veo que te has sumado a la charla. Un placer tenerte por aquí. Y decía eso, que llevo muchos años emprendiendo, creando startups de todo tipo y pelaje, participando en múltiples proyectos. También he trabajado como directivo en algunas empresas como Telefónica, como Vocento, como Yahoo en España. Y luego llevo también en paralelo a todo eso, a mi trabajo, digamos, normal, pues haciendo formación desde el año 99 en distintas universidades y escuelas de negocio, Universidad de Navarra, Universidad de Salamanca, Universidad CEU San Pablo, ISDI, Deusto Business School, EDEM. Bueno, he pasado por muchas escuelas de negocio y al final, bueno, pues ahora estamos aquí con este proyecto de Startups Institute con el que espero ayudar a muchos emprendedores a conseguir el éxito, a conseguir sus objetivos. Bueno, pues una vez presentado, gracias por aguantar la turra, vamos a hablar de estrategias para escalar tu startup. Para poder entender cómo funciona esto, cómo funciona el tema del escalado y las distintas estrategias que hay, entender un poquito primero lo que es una startup. Yo sé que todos sabéis lo que es una startup, pero a mí me gusta siempre fijar conceptos y es bueno que entendamos todos que el primer objetivo de una startup, el objetivo prioritario, es siempre sobrevivir. Y las startups, cuando buscamos sobrevivir, cuando está en juego la supervivencia, asumimos grandes riesgos. Digo esto porque luego veremos cuando hablemos de escalado el tipo de riesgos que podemos asumir, ¿no? Normalmente las startups tenemos muy poco que perder y mucho por ganar, pero tenemos que estar muy atentos al equilibrio necesario entre el riesgo que asumimos y el beneficio que podemos conseguir. Digo esto porque no todos los emprendedores somos iguales. Tenemos emprendedores que les gusta el riesgo, son capaces de asumir el riesgo, se lanzan en tromba, lo asumen y no les importa nada lo que pueda pasar, o les importa poco, relativamente poco lo que pueda pasar, o son capaces de asumirlo. Y tenemos emprendedores que, bien por su personalidad o bien por sus circunstancias personales, que igual tienen pues, hijos que van a colegios que hay que pagar o tienen hipotecas, pues no pueden asumir tanto riesgo. Entonces, dependiendo de ese balance riesgo-beneficio, veremos qué tipo de estrategia encaja más con el perfil del emprendedor y con el perfil del momento en el que está ese emprendedor, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de una startup? Aparte de, siempre se habla mucho de, ¿no? Vamos a validar el product market fit, etcétera. Sí, eso está muy bien, pero es que esa es la primera fase. Una vez validas, el objetivo tiene que ser ganar tamaño, ganar cuota de mercado. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene cuota de mercado, sobre todo las que son líderes, se está protegiendo y además la hace más competitiva. Es más fácil conseguir financiación, es más fácil atraer talento. Cuanto más grande eres, más fácil es que generes nuevos clientes, que generes nuevos acuerdos, que generes nuevos partnerships, que seas capaz de crecer más fuerte. Al final el tamaño en esto importa y importa mucho. Por eso las startups tienen que ganar tamaño. Y una de las razones de este crecimiento, de este tamaño, tiene que ver con los llamados network effects.
De hecho, si una empresa, una startup consigue escalar y alcanzar una cuota de mercado muy relevante en su mercado, puede convertirse en una entidad imparable o casi imparable, muy difícil de batir gracias a esos efectos de red. Supongo que entendéis lo que son los efectos de red, ¿vale? Pero como esto queda grabado, a los que estáis ahí escuchando, pues os pido por favor que aguantéis mientras lo explico brevemente de forma muy sencilla, ¿vale? Los efectos de red tienen el efecto, valga la redundancia, de que cuantos más jugadores entran en esa red, cuantos más elementos tiene esa red, cuantos más ítems tiene esa red, más valor se genera. Es decir, cada nuevo usuario que entra a una red de este tipo genera más valor para el resto de usuarios y atrae a más usuarios. Es decir, se retroalimenta, se convierte en un círculo virtuoso. La forma más sencilla de explicar los efectos de red y la forma tradicional es con el teléfono, ¿no? El invento del teléfono. Cuando Alexander Graham Bell inventa el teléfono, con un solo teléfono no puedes hacer nada, necesitas al menos dos. Dos teléfonos te permiten una interacción. Es decir, imagínate que solo en el mundo tenemos teléfono, mi madre y yo puedo llamar a mi madre y mi madre me puede llamar a mí. Está muy bien, pero es muy limitado, ¿no? Pero ¿qué pasa si empieza a entrar más gente? Pues pasa que las interacciones se empiezan a multiplicar. Si tenemos dos teléfonos, las interacciones posibles son una llamada entre dos, ¿no? Pero si tenemos 5 teléfonos en el mundo, pues ya tenemos 10 posibles interacciones, ¿no? Porque se pueden cruzar el A con el B con el C con el A, etcétera. Si tenemos 12 teléfonos, ya son 66 interacciones. Y ahora imaginaros con millones de teléfonos, ¿no? Lo que ocurre cuando tienes millones de teléfonos es que esa red es extremadamente fuerte, es una red de conexión muy fuerte. De hecho, plantearos esta situación. Si tenéis que compraros un teléfono y tenemos una red A que tiene, vamos a suponer que esa red A tiene 1 millón de usuarios, ¿vale? Y tenemos, imaginemos que es Movistar, y tenemos una red B, ¿vale? Que es Vodafone, que tiene solo 100.000 usuarios. Y las redes no son compatibles entre sí. Es decir, un usuario que esté en la red de Movistar no puede llamar a la red de Vodafone y viceversa, ¿vale? Son redes independientes. Imaginemos esta situación, ¿vale? Si tú te tienes que comprar un teléfono nuevo, ¿qué teléfono te compras? ¿El de la red A, que tiene 1 millón de usuarios, o el de la red B, que solo tiene 100.000 usuarios? Es que da igual el precio. Te comprarías la A. Siempre vas a la red más grande. Porque cuanto mayor es la red, más beneficio tienes, más capacidades de interacción. Este tema de los efectos de red se aplica no solamente en este ejemplo, que es muy básico, sino que hay creo que eran más de 21 efectos de red. Ahí lo podéis buscar en Google porque hay múltiples ejemplos de esto que se aplican en las startups. Y, por ejemplo, se aplican en los marketplaces, ¿no? Imaginemos un marketplace que siempre tenemos ese problema del huevo y la gallina, ¿no? Y que tenemos que atender a dos tipos de usuarios, ¿no? A los que ofrecen el producto y a los que compran el producto. Pues, de nuevo, se aplica el efecto de red. Cuantos más oferentes de producto haya, más beneficio obtiene los compradores de producto porque tienen más oferta disponible. Eso significa que cada nuevo oferente que entra está atrayendo a más compradores porque hay más oferta disponible. Pero al mismo tiempo, cuantos más compradores entran, eso hace que los oferentes puedan disponer de más compradores y por tanto va a atraer a más oferentes. Es decir, se retroalimenta. Ambos tipos de usuario, el comprador y el vendedor, se retroalimentan. Imaginemos esto con Airbnb. Hoy en día, tú no puedes, si quieres alquilar tu vivienda en modo vacacional, no puedes no estar en Airbnb porque es the place to be, es el sitio, es la red más grande, es donde más gente está buscando alojamiento turístico. Entonces tú tienes que estar allí si quieres ofertar tu casa, ¿no? Esto hace que sea una red muy fuerte y muy difícil de batir. ¿Por qué? Porque se ha convertido ya en el referente. Esto es lo que intentan conseguir las startups. Pasa lo mismo también, hemos puesto el ejemplo de los marketplaces, pero pasa lo mismo con una empresa de datos o con una empresa de producto. Imaginemos que lanzamos una aplicación móvil, cuantos más usuarios tengamos, mejores datos vamos a tener, eso nos permitirá tener mejores algoritmos, más información, nos permitirá ir mejorando con el feedback de los usuarios y los datos que conseguimos, tener un mejor producto y eso atraerá más usuarios. De nuevo, un círculo virtuoso que es un efecto de red muy potente. Hay un ejemplo de red que casi nadie conoce, bueno, casi nadie, poca gente conoce, probablemente vosotros que sois ya veteranos o tenéis cierta experiencia en el sector lo conozcáis, pero es, por ejemplo, el efecto de red de Spotify en cuanto a la parte tecnológica. Tenemos a Tony aquí, que es CTO, seguro que lo conoce bien, pero la gente tiende a pensar que Spotify gasta mucho, mucho, mucho dinero en servidores. Y es verdad, porque tiene que ofrecer la música, ¿no? En streaming y eso es un coste muy grande. Lo que la gente no sabe es que Spotify por detrás funciona con un modelo peer-to-peer. Es decir, cuando yo estoy escuchando música en mi móvil de Spotify, a la vez que estoy escuchando me estoy convirtiendo en emisor de música y estoy compartiendo mi red
porque la música que estoy consumiendo la estoy ofreciendo también a otros usuarios. Es decir, un usuario que quiera escuchar la misma canción que yo, que vaya a escuchar la misma canción que yo, lo que hace la tecnología de Spotify es, en vez de acudir al servidor central de Spotify, está tirando de mi teléfono como si fuera un servidor para servir un pequeño trocito de esa canción. Y esos pequeños trocitos hacen que nosotros, toda la red de usuarios de Spotify que estamos conectados a la vez, estemos sirviendo de transmisores y no requiera tanta fuerza de servidor y tanta fuerza de almacenamiento como necesitaría si toda la música la tuviera que servir Spotify. Esto es un efecto de red potente también, porque cuantos más usuarios hay conectados, más barato por usuario les sale a Spotify la conexión y hace que sea mucho más potente y más competitivo, porque cuanto menos coste tienes por usuario, evidentemente eres más competitivo, puedes dedicar ese dinero a otras cosas o simplemente ser más rentable. Eso también es un efecto de red. Como digo, hay muchos efectos de red y esto es lo que buscan las startups. Así que vamos a entrar ya un poquito en materia y os traigo la primera gráfica, ¿vale? En esta gráfica, como veis, tenemos dos ejes, ¿vale? Tenemos el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal tenemos empresas con poca ambición o con ambición, digamos, sí, pequeña, relajada, no queremos crecer mucho, queremos ser un lifestyle business, normalmente tendemos a ser empresas no escalables, ¿vale? A la derecha tenemos empresas con una ambición muy grande y que deben ser, por tanto, muy escalables, y en el eje vertical tenemos el nivel de validación, es decir, en la parte de abajo tenemos mucha incertidumbre, estamos ante algo innovador que todavía no se ha validado, que está en hipótesis, todavía no sabemos si ese negocio va a funcionar, y en la parte alta tenemos un alto nivel de validación, ya sabemos cómo hacer negocio, cómo ganar dinero, ¿vale? Bueno, pues en estos ejes se sitúan tres tipos de compañías, ¿vale? Situamos, por una parte, las pymes, que son empresas con un alto nivel de validación, que saben cómo ganar dinero, pero que no tienen una gran ambición y normalmente no son escalables, ¿vale? Las startups estarían en la parte baja de la tabla de validación con un alto nivel de incertidumbre, sobre todo aquellas que están en fases tempranas, tienen mucha ambición, pero todavía no son escalables, todavía no han conseguido validar la escalabilidad. Y luego tenemos las scale-ups, que son startups que ya han conseguido un cierto nivel de validación y que en teoría están escalando porque han encontrado o han sido capaces de validar o están a punto de validar esa escalabilidad, ¿vale? ¿Cómo se pasa de scale-up, perdón, de startup a scale-up? Para que entendamos un poco de qué va esto. Pues una startup es una compañía que todavía no tiene ventas, que está con muy poquitos clientes, entre 0 y 10 quizá, que su propia existencia está amenazada porque no es capaz de generar rentabilidad, ya no digamos rentabilidad, ni siquiera ingresos, ¿no? No tiene ventas o tiene muy pocas ventas y su foco está en identificar los problemas del cliente, ¿no? Según va subiendo en la pirámide de ser escalable, digamos, o de convertirse en scale-up, pues ya empiezas a tener ciertas ventas, pero aquí el tema es que no eres capaz de replicarlas, todavía no sabes cómo replicar el modelo, todavía no has sido capaz de crear tu playbook de ventas que permita predecir y sostener las ventas de una forma más o menos estandarizada. Aquí de lo que se trata todavía es de intentar encontrar ese playbook, de diseñar ese formato que te permita reproducir las ventas de un determinado producto, un determinado servicio de forma recurrente y de forma predecible. En la siguiente etapa, donde ya tienes ventas más o menos predecibles, el problema es que aquí tienes que empezar a meter automatismos, procesos, empezar a meter muchísima eficiencia porque llega el momento de empezar a intentar escalar. Y aquí el problema es que no eres capaz todavía de validar esa escalabilidad, no sabes cómo conseguirlo porque todavía no has encontrado esos procesos o esos sistemas que te permitan no solamente predecir tus ventas, sino ser capaz de hacerlas grandes y de crecer muchísimo más. No es lo mismo vender a 100 clientes que vender a 10.000 clientes, ¿vale? Y por último, en la parte de arriba de la pirámide tenemos aquellas empresas que ya están escalando y creciendo, tienes un crecimiento intenso donde ya están optimizándose y expandiéndose a lo largo del mundo, ¿vale? Vamos a ver ahora esta parte que es el core de la presentación, donde vamos a hablar de las estrategias de escalabilidad, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora. De nuevo tenemos un eje doble, donde tenemos un eje horizontal y un eje vertical. En este caso, en el eje vertical mantenemos el eje de incertidumbre abajo, validación arriba. Abajo todavía no tengo validado el modelo de negocio. Arriba ya tengo un alto grado de certidumbre, ya tengo validados las hipótesis y sé cómo ganar dinero, sé cómo vender, ¿vale? Y en el eje horizontal, en este caso, lo que hemos metido es otra variable distinta, que es la velocidad. La velocidad es uno de los elementos claves en las startups, ¿vale? Una startup, dice Paul Graham, que es el fundador, uno de los fundadores
de Y Combinator, de la aceleradora de startups más grande del mundo, pues dice Paul Graham que una startup es una empresa diseñada para crecer rápido. Esa es su definición, no hay más. No, no habla de tecnología, no habla de digital, no, es una empresa diseñada para crecer rápido. Por tanto, la velocidad es un elemento sustancial. ¿Por qué? Os retrotraigo a lo que hablábamos antes. Esa necesidad de crear cuota de mercado lo antes posible, esa necesidad de crecer y crear esos efectos de red positivos que te protegen, que te hacen más competitivo. Para conseguir esto, necesitas velocidad, especialmente si eres una empresa innovadora y estás atacando un mercado disruptivo donde no hay apenas jugadores todavía. Es decir, si estás atacando un océano azul. No sé si conocéis la teoría del océano azul, no me da tiempo a explicarla ahora en profundidad, pero básicamente lo que plantea es que las startups están buscando espacios donde la competencia no ha llegado, donde se crean nuevos mercados, donde todavía no hay demanda, pero sí que hay un problema que resolver. Si consigues encontrar un océano azul, donde puede haber un mercado gigante que todavía no está servido y creas un producto o un servicio que puede convertirse en la solución a ese problema, el reto va a estar en ser el más grande de ese nuevo mercado, porque de repente va a aparecer gente que te va a copiar. Una vez que se descubre un nuevo modelo, un nuevo espacio, empiezan a entrar muchos jugadores y conseguir una cuota de mercado muy relevante is the name of the game. Es decir, tienes que ser capaz de ser el más grande, el gorila más grande de ese mercado, y eso pasa por moverte a una velocidad de vértigo, ¿vale? Yo esto lo viví, por ejemplo, esto de encontrar un océano azul, lo he vivido varias veces, pero quizá el momento en el que lo viví con más intensidad fue con Red Karaoke, donde fuimos los primeros del mundo en el año 2007 en lanzar una aplicación para cantar online que, con formato de red social, ¿vale? Parecido a lo que es TikTok, pues era algo parecido, ¿no? Fuimos los primeros del mundo en hacer algo así, una red social que permitía grabarse en vídeo y subirlo a una red social donde la gente pues te seguía, te valoraba, te comentaba, etcétera, ¿no? Pues esto fue un océano azul en su momento, en el sector del karaoke, de la producción de contenido musical propio, ¿no? Para aficionados en este caso. Y evidentemente nos copiaron muchas empresas. Una vez que encontramos un modelo validado, nos empezaron a copiar, salió mucha competencia y ahí el juego fue a ver quién crecía más rápido. Y aquí entra la estrategia de crecimiento. Es donde realmente tienes que tomar decisiones sobre qué tipo de empresa quieres ser y cómo quieres crecer, ¿vale? Bien, vamos con este eje. Vamos a ver que tenemos cuatro diferentes tipos, cuatro diferentes estrategias de crecimiento para las startups y las scale-ups, ¿vale? La primera se llama el crecimiento clásico de las startups. Por cierto, todo esto está sacado, no este eje es mío, ¿vale? El colocarlo de esta forma visual, esto es una creación mía, pero la conceptualización de estas estrategias de crecimiento y escalado las podéis encontrar en el libro Bleach Scaling de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, que el libro debe tener 4 o 5 años aproximadamente. Es un libro fantástico que os recomiendo absolutamente, donde él define todas estas formas de crecer. Pero bueno, el ponerlo en este eje es una creación mía. Entonces, volvemos al crecimiento clásico de las startups. En este caso tenemos una compañía donde todavía tenemos mucha incertidumbre, solo hipótesis, apenas estamos validando nada, y donde hemos decidido o decidimos que vamos a ir muy despacio. ¿Por qué queremos ir muy despacio? Porque tenemos un grado alto de incertidumbre. Todavía no sabemos prácticamente nada. No sabemos cómo vamos a vender, no sabemos cómo va a ser nuestro producto o servicio, todavía no tenemos muy claro si vamos a ser B2B o B2C o B2C o qué demonios vamos a hacer. Todavía no tenemos muy claro el pricing, cuáles van a ser nuestros canales de distribución y venta, cuál va a ser el proceso comercial. Como todavía estamos construyendo todo esto, decidimos, como digo yo, meternos en la cueva, me meto en la cueva y estoy trabajando de forma low profile, ¿no? Muy lento, muy despacio, donde no puedo invertir para crecer, es decir, no estoy creciendo, no estoy escalando, por eso el crecimiento es lento, ¿vale? No quiere decir que vaya lento en la parte de validación, quiere decir que voy lento en la parte de crecimiento, ¿vale? Estoy creciendo lento básicamente porque no estoy invirtiendo en crecer, todavía estoy probando cosas, estoy testando, estoy haciendo experimentos, ¿vale? Este es el crecimiento clásico, que lo que haces es, en ese modelo, creas tu producto, intentas hacer los primeros experimentos para definir tu funnel y de ese funnel vas intentando analizar los resultados, los porcentajes de cada salto del funnel para ver dónde tienes los mayores problemas y empezar a afinar en aquellos donde tienes mayores problemas para irlos mejorando, ir metiendo eficiencia para tener un funnel lo más eficiente posible cuando realmente te lances a vender, te lances a crecer. Es decir, todavía no estás enfocado en crecer. Por lo tanto, esa estrategia es muy conservadora, ¿vale? Y muy habitual también cuando estás en fases iniciales. Luego tenemos el crecimiento, el escalado clásico,
¿vale? El crecimiento en escalado clásico. ¿Esto en qué consiste? Consiste en, ya tengo un alto grado de certidumbre, es decir, he sido capaz de validar ese funnel, lo he eficientado, he sido capaz de mejorar en todas las capacidades y ya sé, ya tengo claro cómo vender y además sé cómo hacerlo de forma rentable. Yo sé que el coste de adquisición de un cliente me cuesta 100, sé que el lifetime value que le obtengo al cliente es 300, entonces sé que me puedo gastar aproximadamente pues, 100 para que tener 300 y esta va a ser mi forma de crecer. Es una forma de crecer rentable y entonces voy lento. ¿Por qué? Porque crezco de forma rentable, ganando dinero. Y este es el escalado clásico. Es decir, de forma clásica, una startup cuando era capaz de validar su modelo, empezaba a invertir en crecimiento y lo hacía de forma lenta. ¿Por qué? Porque lo hacía de forma rentable, ¿vale? Un modelo muy clásico. Vamos a avanzar con un poquito más de ambición, ¿vale? ¿Qué pasa si decidimos meterle un poquito de velocidad a esto? Nos vamos con el modelo de fast scaling. En el caso del fast scaling, estamos hablando de una compañía que ya sabe cómo vender, que tiene un alto grado de certidumbre, que ya sabe cuáles son los procesos, cuál es el producto, el servicio, el cliente, canales de distribución, pricing, etcétera, pero decide captar cuota de mercado de forma muy rápida, de forma masiva, ¿vale? Entonces decide, por ejemplo, vender a pérdida. Sabe que el lifetime value de sus clientes es 300, pero es capaz de gastarse 300 o 400 en un coste de captación, no le importa perder dinero captando clientes con tal de incrementar su cuota de mercado y de ser el gran gorila de la habitación. ¿Vale? Quiere captar esa cuota de mercado, ser capaz de absorber lo antes posible ese océano azul. Esto se llama fast scaling y hay una compañía que ha hecho de esto un arte durante décadas, que es Amazon. Amazon empieza siempre con un modelo similar. Decide entrar en un mercado, primero fue libros, ¿no? Donde empieza probando, valida el modelo y una vez valida el modelo invierte muchísimo en marketing, en captación de clientes y tira los precios. De hecho, en Estados Unidos vendía por debajo de precio de coste, ¿vale? O a precio de coste los libros, de forma que es imbatible. ¿Qué hace eso? Bueno, hace que de repente acabe, después de unos años, 5 o 6 años, convirtiéndose en el gran gorila de ese mercado, se convierte en el referente, se convierte en la marca de referencia para comprar libros y una vez llega ese momento, deja de aplicar fast scaling y ya empieza a entrar en un modelo de escalado clásico porque ya tiene el control del mercado. ¿Vale? Y esto lo va replicando haciendo esas S de crecimiento, esos saltos de fast scaling en distintos mercados, en distintos verticales, en distintos nichos en los que quiere entrar. Y lleva aplicándolo desde el principio y le está yendo muy bien. Esto del fast scaling tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que creces a toda velocidad y que te puedes hacer con un mercado relativamente rápido. La desventaja es que necesita muchísimo nivel de financiación. Aquí no te estás financiando con las ventas de tus clientes, necesitas financiación externa, necesitas inversión externa, bien de fondos de capital riesgo, bien de private equity o bien incluso de salir a bolsa, como fue el caso de Amazon, para poder financiarte en los mercados públicos de capitales. Eh, ese modelo de fast scaling, como digo, requiere mucha financiación y hace que estés perdiendo dinero durante muchos años. Y hay gente que esto no lo entiende, pero bueno, lo cierto es que tiene ventajas y es que tú tienes el control, tú sabes cómo ganar dinero. Entonces, en cualquier momento puedes entrar en un modelo de escalado clásico y pasar a generar rentabilidad. Lo que pasa es que tú decidirás cuándo, que puede ser cuando de repente se seque el mercado de capitales, porque uno de los grandes problemas de este modelo es que se puede secar el mercado de capitales. ¿Qué pasa si de repente la inversión desaparece? La inversión le entra miedo porque hay una guerra, porque hay una crisis, entonces de repente no hay dinero disponible. Bueno, lo que puedes hacer es reconvertirte fácilmente a un modelo de escalado clásico, lo puedes hacer con relativa rapidez porque solo tienes que incrementar precios o bajar el gasto en marketing y crecerás mucho más lento, pero crecerás de forma rentable y podrás seguir adelante. Con lo cual, aunque es una estrategia agresiva, muy agresiva, mantienes cierto control. Pero hay una estrategia más que es todavía más agresiva, que es la estrategia más agresiva de todas, que es la que da el nombre al libro de Reid Hoffman, que es el Blitzscaling. El Blitzscaling es una palabra inventada por Reid Hoffman que combina dos palabras. Combina la palabra scaling, de escalar y de scale up, ¿vale? Y la parte de Blitz viene de Blitzkrieg, que es una técnica militar que se inventó el ejército nazi, el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, que consiste, el Blitzkrieg es como se conoce como ataque relámpago, ¿no? Y consiste en concentrar
todas tus fuerzas por tierra, mar y aire, todos tus ejércitos, toda tu fuerza militar en un punto concreto de la defensa de tu enemigo, para desarbolarlo por capacidad. Es decir, concentras todos los cañones, toda la infantería, toda la caballería, los aviones, todo lo que tienes en un mismo punto para pasar por encima del enemigo en ese punto en concreto, y una vez desarbolas la defensa enemiga, por detrás puedes destruir sus líneas. Esto se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial, luego los aliados aprendieron a combatir este Blitzkrieg, pero es verdad que durante mucho tiempo le produjo grandes resultados al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues este Blitzkrieg, apliquémoslo en este caso al mundo del escalado. Consiste en todos tus recursos se concentran en una única cosa: crecer rápido, velocidad, ir a toda pastilla, a toda leche. Da igual que pierdas dinero a montones, da igual da igual que cometas errores, da igual que tu producto sea una mierda, da igual que tu servicio no funcione bien, da igual, tú quieres crecer, crecer, crecer en cuota de mercado, ¿vale? De hecho, como veis, en el caso del Blitz Scaling, esto se produce en momentos en los que todavía no tienes un alto grado de validación, todavía hay cosas que no sabes, todavía no estás seguro de si vas a poder ganar dinero. Y aún así, te lanzas a una campaña de Blitz Scaling, una campaña hiperagresiva de crecimiento. Esto lo hemos visto, ahora mismo no está de moda, ahora hablaremos un poquito de eso, pero hemos visto este modelo de crecimiento en Blitz Scaling durante muchos años, en los momentos en los que había mucho dinero en el mercado, que los inversores estaban poniendo dinero en compañías casi por castigo, ¿no? Pues era precisamente para hacer esta estrategia de crecimiento de Blitz Scaling y hacerse con el mercado. Lo hizo WeWork, por supuesto Uber. Uber es un ejemplo clarísimo de crecimiento por Blitz Scaling. Uber es una compañía que todavía no gana dinero, es una compañía que tiene ciertas incertidumbres. No es un modelo de fast scaling el de Uber, porque así como Amazon sí sabe cómo ganar dinero, en el caso de Uber todavía no está claro. Sabe que puede facturar, sí, pero no sabe si va a ser rentable, porque para que sean rentables, Uber sea rentable, necesita varias cosas. Una, eliminar prácticamente a la competencia para poder tener un control de precios, porque necesita subir los precios. A día de hoy, Uber nos sigue subvencionando los viajes. Es decir, los viajes que hacemos en Uber o en Cabify, me da lo mismo porque es el mismo modelo, no cubren los gastos. Entonces necesita o bien bajar los costes o bien incrementar los precios. Para incrementar los precios tienes que eliminar la competencia, algo que no está claro que vaya a poder hacer en todos los mercados. Si lo hace, por ejemplo, ocurrió en San Francisco, puede subir precios y hacerse rentable, pero si no ocurre, no alcanza la rentabilidad. ¿Cómo la otra forma de hacerlo? Bajar los precios. ¿Cómo bajar los precios? Básicamente pasando del coche conducido por un conductor, que es donde está el mayor coste, a un coche de conducción autónoma, algo por lo que estuvo apostando Uber durante muchos años, como sabéis, con Waymo. Lo que pasa es que, por distintas razones que no vienen al caso, tuvo que abandonar ese camino y no se sabe cuándo demonios va a llegar el coche autónomo. Por lo tanto, hay un alto nivel de incertidumbre. Se añade además, en el caso de Uber, la incertidumbre legal. Hay países que están frenando las formas y las técnicas en las formas de trabajar de Uber, y eso hace que haya cierto riesgo o más riesgo todavía en su modelo. Es un modelo que, a ver, pinta por las unit economics que va a ser rentable, pero todavía hay incertidumbre. Bueno, pues a pesar de eso, Uber es un modelo de Blitz Scaling donde lo apuestan todo para crecer, para captar cuota de mercado. Ha habido otras muchas compañías que han seguido el modelo, incluso en España. Yo lo he vivido un par de veces en mis carnes. Vivir un modelo de Blitz Scaling, wow, es complicado. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, si queréis, si nos da tiempo durante las preguntas, os cuento algún ejemplo de cómo hacerlo. Pero básicamente es eso: concentras todo en crecer. Incluso, como digo, todavía tu producto puede que no esté muy fino, todavía puede que no sea demasiado bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis competidores, que es una empresa con Red Karaoke, en el caso de Red Karaoke, que fue una empresa de Israel. Bueno, habían sacado un producto, la verdad es que muy malo, o sea, era un producto malísimo, era muy cutre, estaba con un diseño cutre, se llamaba Jockey, Y-O-K-I-I, o sea, perdón, Jockey. Y tenían un modelo, o sea, una aplicación malísima, ¿no? Tenía unas funcionalidades muy cutres, la música era cutre, el diseño era cutre, todo era cutre, pero era gratis, totalmente gratis, y lo apostaron todo a marketing. Marketing, marketing, captación, 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 y entonces empezaron a crecer a lo bestia. Y aunque el producto era muy malo y pues posiblemente tenían un funnel horrible y perdían muchísimos usuarios por el camino, incluso cuando lanzaron el servicio de pago, seguramente su ratio de conversión era infinitamente peor del que teníamos en Red Karaoke. Bueno, pues ellos fueron capaces de crecer mucho más rápido, consiguieron financiación gracias a eso
y pues en 2 años nos pasaron, desgraciadamente. Nosotros quedamos al final los terceros de la competición, ¿no? Esto es muy habitual. Modelos de Blitz Scaling, pero el problema del Blitz Scaling es que asumes un alto riesgo cuando haces esto. Porque ¿qué pasa si el mercado se seca? ¿Qué pasa si de repente no hay inversión? Tú estás en un modelo en el que no eres rentable, estás creciendo a saco, no tienes forma de corregir el rumbo, no te da tiempo. O sea, si el mercado se seca y te quedas sin inversión, estás muerto. Entonces asumes un riesgo gigantesco. No solamente es la incomodidad de estar creciendo sin saber lo que estás haciendo, sin tener sentadas las bases, sin tener el modelo validado, estando perdiendo dinero a montón, es que encima eh, estás asumiendo el riesgo de que puedes cerrar. Es decir, está la incomodidad de que, de estar, que no sabes muy bien lo que estás haciendo, ¿vale? Más allá de crecer y de intentar captar cuota de mercado, pero es que encima corres el riesgo de que como se cierre el mercado de capitales, estás muerto y tu proyecto se va al garete. Entonces, ojo con esto porque hay que pensarlo muy bien antes de lanzarse a un modelo de Blitz Scaling. Como digo, yo lo he vivido 2 veces y es tremendamente incómodo. A mí no me gusta, ¿vale? Entiendo que hay que hacerlo a veces, sobre todo si la competencia lo hace tío, y el mercado es un mercado muy grande, te lleva ahí, no te queda otro remedio que tirar de Blitz Scaling, porque si no te quedas fuera, y entonces si te quedas fuera estás muerto por los efectos de red que hablábamos antes, ¿vale? Pero yo, donde me siento cómodo, yo como emprendedor, con mi perfil, es en un modelo clásico, cuando estoy empezando con un proyecto donde voy intentando validar, eficientar en la cueva, como os decía antes, y en el momento que tengo un poquito de validación, a mí me gusta saltar a un modelo de fast scaling en el caso de estar hablando de una startup, ¿vale? Que no es el caso de Startups Institute, que ese es otro modelo, pero cuando trabajo en una startup, esto es lo que me gusta, pasar del crecimiento clásico a un modelo de fast scaling, porque ahí es donde realmente creo que se puede construir una empresa muy competitiva y tener muchísima ambición, pero de una forma relativamente controlada. El modelo de Blitz Scaling, como digo, lo entiendo conceptualmente, lo he vivido, lo comparto para algunas cosas, sé que a veces es necesario, pero es terriblemente incómodo y es algo que no se puede sostener durante demasiado tiempo, ¿vale? De hecho, Drew Houston, el fundador y CEO de Dropbox, dice una frase sobre el Blitz Scaling que a mí me encanta, eh, que creo que lo resume muy bien si lo pensáis conceptualmente, ¿no? Dice que cuando haces Blitz Scaling es como tener la sensación de haber arponeado una ballena, ¿no? Que dices, wow, he arponeado una ballena. Y al mismo tiempo dices, oh Dios mío, ¿no? He arponeado una ballena, ¿no? Y es como, oh Dios mío, qué mala noticia, porque cuando arponeas una ballena, lo que pasa es que la ballena te lleva y no sabes cómo va a acabar. Es muy peligroso, es tremendamente peligroso, ¿no? Entonces, esa sensación es terrible porque es que pierdes el control. Y como empresario, como emprendedor, no tener el control de lo que estás haciendo, wow, qué incomodidad, ¿no? Es terriblemente incómodo. Así que bueno, yo creo que lo importante aquí para hablar del Blitz Scaling es que tienes que estar hablando de un mercado gigante, a ser posible virgen, es decir, un modelo de océano azul, que existan posibles efectos de red, si no, no te metas directamente, porque si no hay efectos de red no tiene sentido que hagas Blitz Scaling. Que la competencia esté haciendo Blitz Scaling o esté a punto de hacerlo es otro motivo que te puede obligar a lanzar Blitz Scaling y importantísimo que haya financiación masiva disponible. Ahora mismo, por ejemplo, tal y como está el mercado, sabemos que es muy difícil, muy pocas compañías pueden optar por este modelo porque los inversores no están apostando por modelos de Blitz Scaling, están apostando por modelos casi te diría que de escalado clásico, donde quieren rentabilidad como mucho de fast scaling. Y luego, fundamental también, tú tienes que estar preparado para el tsunami que se te viene encima si decides aplicar esa estrategia de crecimiento. ¿Vale? Uy, ¿qué pasa aquí? Se me ha quedado esto ahora. Resumiendo, para cuando quieres crecer con una startup, necesitas cuota de mercado porque eso te va a proteger, te va a ayudar a atraer talento, te va a ayudar a ser más competitivo, te va a ayudar a atraer más financiación. Entonces, la cuota de mercado es fundamental. Tienes que buscar cuáles son los efectos de red de tu sector, de tu startup, para hacerla más competitiva y evitar que la competencia te pueda hacer daño. Tienes que definir y elegir tu estrategia de crecimiento y escalado en función del estado de tu startup, en qué momento estás, qué momento de validación tienes o a qué velocidad quieres ir. Tienes que saber leer la situación del mercado y de la competencia. Si no tienes competencia, es absurdo que te metas en un Blitz Scaling, es mejor que te prepares previamente. Y luego también muy importante, tu propia ecuación de tu balance, tu equilibrio entre riesgo y beneficio. ¿Qué riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y cuáles son tus objetivos? Y con eso termino la presentación de 30 minutos, 35 minutos en este caso, que se me ha ido un poquito, ¿vale? Pero bueno, esta era la idea de compartir esto con vosotros.
Veo que se ha incorporado más personal a la charla. Bienvenidos todos. Espero que os haya interesado. Y ahora pues abrimos el turno de preguntas, como es habitual en las Zero Bullshit Talks. ¿Alguien quiere comentar algo? Podéis levantar la mano, abrir el micro. Como somos poquitos, podéis abrir el micro directamente y preguntar lo que queráis. Muchas gracias, Alexandra. Me alegro que te haya gustado la presentación. Gracias, Nuria. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto, sobre modelos de escalado, sobre estrategias, sobre por qué se aplican y demás? Si no, os cuento alguna anécdota, ¿eh? Os cuento anécdotas, ¿no? Ya lo siento, Marta, que hayas llegado al final. Venga, cuento un par de anécdotas. Os cuento primero una. A ver, vamos a retrotraernos en el tiempo. Yo que soy ya muy mayor, como sabéis, al año, estamos hablando del año 2000, ¿vale? Año 2000. En el año 2000 nos conectábamos a Internet con módem, ¿vale? Lo recordaréis. Y ya había salido, ya estaba en el mercado el modelo de ADSL, ¿vale? Pero el problema que tenía el ADSL, que el ADSL era más rápido, más estable, la ventaja que tenía era que no tenías que dejar de hablar por teléfono, porque cuando utilizabas un módem estabas utilizando la línea telefónica. Entonces, el ADSL era guay, ¿no? Pero claro, el problema que tenía el ADSL, aparte de que la mensualidad era carilla, era sobre todo el coste del módem, ¿vale? El módem era muy caro, valía como 200 euros un módem y claro, nadie en aquel entonces se podía permitir, o muy poco, solamente las empresas podían permitirse pagar un módem para poder tener ADSL, ¿no? Entonces, recuerdo un día, yo entonces estaba en ya.com, yo era el Chief Product Officer y nosotros habíamos creado la empresa con un modelo de portal, éramos un sitio web, básicamente, ¿vale? Un portal de contenidos, servicios, ofrecíamos, pues como Google hoy, ¿no? Noticias, correo electrónico, foros de debate, páginas personales, bueno, un poco un montón de servicios, buscador, un montón de servicios, ¿no? Noticias, había mucho contenido periodístico. Y ese era un poco nuestro modelo, ¿no? Y un día el CEO de la compañía nos convoca al equipo directivo en una sala, un lunes, y nos dice que nos sentemos y nos dice que ha tenido una idea, que ha estado pensando y que vamos a empezar a vender ADSL. Y claro, nosotros no éramos una empresa de conexión, pero sí teníamos como socio principal el 80% de la empresa, aproximadamente, no, el 70%, perdón, de la empresa era propiedad de Yastel. Hablo del, insisto, en el año 2000, ¿vale? Yastel había sido el que había financiado toda la operación de montar.com. Entonces, era nuestro inversor principal, un inversor industrial. Ellos sí tenían conexión a Internet, servicios de conexión, pero nosotros queríamos tener nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, bueno, Antonio que era el CEO de Antonio Sáez, que era el CEO de uno de los tíos más listos que yo he conocido nunca en un negocio. Antonio decía que quería vender ADSL y fue como, ya, Antonio, pero nosotros no tenemos, no tenemos esto, no, pero no os preocupéis porque esto lo hacemos con Yastel. Además, Telefónica está obligada a dar el servicio con la ley nueva que había salido, en la que Telefónica, como empresa dominante, tenía que ofrecer el ADSL marca blanca, igual que hoy se hace con los móviles, ¿no? A terceras compañías, entonces podíamos ofrecerlo. Pero la diferencia estaba en que Antonio quería, y ahí viene la sorpresa, regalar el router. Quería regalar el router, un router que valía 200 pavos, ¿vale? Esto no lo hacía nadie. Y claro, fue como, estás chalado. O sea, ¿cómo vamos a regalar el router? Eso no puede ser. Dice, no, no. Dice, mira, yo lo he estado pensando. eh, Ahora mismo se venderán al año 5.000 routers en España al año, ¿vale? Esto no crece más rápido y no se bajan los precios de los routers porque el mercado es muy pequeño. Pero en el momento que en vez de 5.000 al año sean 500.000 al año, el precio va a caer en picado. Y además tengo la teoría no validada entonces, importante, entonces no estaba validado esto, de que los usuarios que contraten un servicio como el ADSL van a estar contratando el servicio durante mucho tiempo y no se van a dar de baja. Entonces nos va a permitir compensar el regalo del router a lo largo de los varios años que van a estar con nosotros. Vale, bueno, es una teoría. Bueno, y dice, vale, pues esta es la teoría y la práctica es que en 2 semanas quiero una campaña de televisión para lanzar al mercado, que somos la primera compañía de España en lanzar ADSL con el router gratis. No teníamos nada. Cuando digo nada, no teníamos el router.
que íbamos a regalar. No teníamos los routers, vamos, no uno, los miles que nos iban a hacer falta. No teníamos los routers. No teníamos algo para que la cosa funcionase. Era muy importante que el sistema fuera autoinstalable, es decir, que fuera el propio usuario el que se instalara el router. Pues si encima tienes que mandar a un técnico a instalarlo, entonces el coste ya se dispara muchísimo más y es inviable, ¿vale? Con lo cual tenía que ser autoinstalable. No teníamos un software para que aquello fuera autoinstalable. No teníamos un CRM, no teníamos una base de datos, no teníamos nada. Y no había CRMs comerciales como hay hoy, ¿eh? No había nada. O sea, no había nada. Tenías Excel. No existía ni Google Docs, ¿vale? O sea, no había nada. Entonces, no teníamos, por supuesto, la campaña, no teníamos, o sea, no teníamos ni idea, no teníamos servicio de atención al cliente, no teníamos nada, ¿vale? Pero Antonio dijo que estaba decidido. Y entonces el trabajo fue, bueno, vale, pues si está decidido, pues ¿cómo lo hacemos, no? Y nos repartimos las tareas. A una persona se le encargó la campaña, el de marketing, a otra persona se le encargó, a dos los mandamos a China a comprar routers, directamente se cogieron un avión esa misma mañana y se fueron a China a buscar routers, a ver algún fabricante que nos vendiera routers. Otro equipo se encargó del tema de cómo montar el software de que fuera autoinstalable. Otro equipo se ocupó de cómo intentar hacer un servicio de atención a usuarios, a clientes. Otro equipo se ocupó de la parte comercial, de cómo, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Lo que es montar eso en 15 días. En 15 días la campaña estaba funcionando. La instalación, el envío del router y la instalación con el software instalable, dijimos que iban a ser 45 días desde que te dabas de alta. Entonces, calculad que aproximadamente en unos 60 días, desde esa reunión, teníamos que tener en marcha todo esto, ¿vale? Esto es un modelo de Blitz Scaling. Es ir a lo loco cuando además no sabes si va a ser rentable. No teníamos ni idea de si iba a ser rentable. No teníamos ni idea de si el lifetime value del cliente iba a funcionar. No teníamos ni idea de si iba a funcionar realmente el producto. No teníamos ni idea de si los routers los íbamos a encontrar. O sea, cuando lanzamos la campaña de televisión, no sabíamos si teníamos los routers. No sabíamos si el software autoinstalable iba a funcionar. No teníamos ni zorra idea. O sea, atendíamos telefónicamente a los clientes y los apuntábamos en un Excel. O sea, imaginaros la locura. Pues ese tipo de locura es el Blitz Scaling, ¿vale? Digo para que lo situéis. Aquello salió bien. Podía haber salido mal, podemos haber acabado todos en la cárcel, pero salió bien y bueno, ya punto .com se convirtió en un referente, cambió por completo el mercado de Internet en España, obligamos a las grandes telcos, a Orange, a Vodafone y a Telefónica sobre todo, a lanzar también el ADSL con el router gratis y eso hizo que Internet en España se desarrollara muchísimo más rápido de lo que se había venido desarrollando hasta entonces y a nosotros nos convirtió en uno de los gigantes del sector, porque es verdad que como golpeamos los primeros, pues hicimos mucho ruido y captamos mucho clientela al principio, nos permitió tener una cuota de mercado relevante que nos permitió vender la compañía pues apenas un año después por 550 millones de euros. Esa es la historia de mi primer Blitz Scaling. ¿Qué os parece? Sale bien, pero podría haber sido muy malo. Os aseguro que es tremendamente incómodo, ¿eh? Con una sensación de descontrol, de no saber, o sea, de que te estás metiendo en un lío, de no saber lo que estás haciendo, tremenda, terrible. ¿Qué más? Contaros de otra anécdota de Blitz Scaling. Pues esta no voy a dar el nombre de la empresa, pero imaginaros, esto lo he vivido indirectamente, ¿vale? Vamos a decir, pero de cerca, pero no implicado directamente, pero sí muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca. Y son compañías que de repente reciben grandes rondas de inversión, ¿no? Y se ponen a crecer, a abrir operaciones en distintas partes del mundo sin conocer los mercados, sin todavía ser capaz de haber variado bien tu mercado. Y el mayor problema que suele haber suele ser que se contrata a lo loco, con un crecimiento desmesurado en cuanto a las contrataciones, y eso suele llevar a la destrucción o el cambio enorme en la cultura interna de la compañía, ¿vale? Yo he llegado incluso a conceptualizar de alguna manera, ¿no? Lo que pasa cuando una empresa se convierte en un scale-up y empieza a aplicar un modelo de Blitz Scaling. Yo lo llamo la maldición de la ronda grande, de la ronda de inversión grande. Cuando recibes una ronda de inversión de 25 millones, de 40 millones, de 50 millones, de 100 millones, las compañías de alguna forma se vuelven locas. No están preparadas nadie está preparado para un crecimiento así, ¿vale? Para crecer que entren 5 personas nuevas cada semana a tu compañía, 10 personas nuevas cada semana a tu compañía, te paraliza.
que no sepas dónde estás vendiendo, que no sabes lo que están haciendo tus directivos, que contratas directivos que vienen de compañías gigantes, empiezan a aplicar sus propios playbooks, sus propios procesos, se cargan la cultura interna de la empresa. O sea, es tremendo. Pues esto es Blitzscaling también, ¿vale? Entonces, como CEO, y esto lo he escuchado decir a CEOs muchas veces y lo he vivido yo también, es pierdes el control absoluto de tu compañía, no sabes lo que está pasando y es terriblemente incómodo y encima tienes la presión de los inversores diciéndote corre, 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 corre. Entonces, bueno, mi recomendación es cuidado con el Blitzscaling, solo aplicarlo cuando realmente sea necesario. Vale, me dice Alexandra, cuéntanos ejemplos realmente de cómo has pasado de un Classic Growth a un Fast Scale Up. Bueno, eso en el caso de Red Karaoke lo viví así. Eh, Estábamos invirtiendo para crecer, es decir, nosotros validamos el modelo. Tardamos con Red Karaoke, eso fue un océano azul, ¿vale? Estuvimos 2 años construyendo el producto, lo lanzamos, funcionó muy bien al principio, pero aunque el product market fit estaba claro, lo que no estaba claro era el modelo de negocio, ¿vale? Y nos costó otros 2 años más, 3 años más, validar al 100% el modelo de negocio, un modelo de negocio que fuera escalable, ¿vale? O sea, eso nos llevó un tiempo. Lo conseguimos en 2011. Entre 2011 y 2012 ya fijamos el concepto, ¿no? Y a partir de ahí nos dedicamos a crecer con un modelo de fast scaling, que era, oye, voy a crecer aunque pierda dinero, pero crezco porque tengo que hacer cuota de mercado. Y lo que hicimos fue elegir una serie de mercados. En nuestro caso concreto, descartamos, después de haber probado, descartamos, por ejemplo, Japón, donde era muy difícil, y nos sentamos en el mercado norteamericano y en el mercado brasileño y en España. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Y era eso, ahí tienes bastante control del modelo. A mí es una forma de trabajar que me... Es que al final tenéis que entender con esto, Alessandro, también que esto que os he contado son los 4 modelos puros, ¿vale? Luego hay muchas zonas de gris. O sea, hay momentos en los que tú decides pasar a un fast scaling o a un bleach scaling, pero a veces vas dando un poco bandazos, ¿no? Bajas un poco el pistón, subes el pistón, bajas el pistón, subes el pistón, dependiendo del mercado, de lo que hace la competencia, de cómo vas viendo tú, de si ves que vas a poder obtener dinero a corto plazo o no, de qué garantías tienes de que vas a poder conseguir inversión o no. O sea, tienes que ir jugando un poco con las distintas estrategias en función de la situación del mercado. Tienes que ser capaz de leer el mercado de forma muy, muy clara, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero espero que se haya entendido. Em, ¿Tenéis alguna pregunta más? De nada, Alessandra, un placer. Marta, que has abierto el micro. Sí, te iba a hacer una pregunta y discúlpame lo típica que es, pero como he llegado tarde, ¿lo vais a poner en abierto? Lo estáis grabando, pero no sé si lo vais a poner en abierto, ¿no? No, no, estas charlas no se ponen en abierto. Estas charlas las Vale, vale. grabamos efectivamente, pero solo están disponibles para los alumnos y alumni de la escuela. Esto Vale, siempre lo vale. avisamos, es una de las características de las Zero Bullshit Talks, es que el que no viene se lo pierde. Y solamente lo pueden disfrutar los alumnos que por eso no vienen, los cabrones, ¿sabes? Por eso, claro, pues lo saben, entonces, pues ya me lo veré otro día, ¿no? Pero la gracia de esto es que podéis hablar y que podéis preguntarnos cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la gracia del directo, porque podríamos hacer un podcast. La gente me dice, ¿por qué no haces un podcast, no? Pues no hago un podcast porque creo que esto tiene más valor, que tiene más valor que podáis venir y preguntarme cosas de forma directa. El podcast lo puede hacer cualquiera. Yo lo que ofrezco, y es lo que ofrecemos como valor diferencial en la escuela, es que nuestro contenido no está enlatado. Nuestro contenido Ya. siempre es directo. Que tienes contenido enlatado porque lo grabamos y si quieres lo puedes ver, evidentemente, pero creo que el otro día terminamos el curso de finanzas para emprendedores, el viernes pasado, Estuve y en las presentaciones y por eso ah, os estoy siguiendo desde que claro, os configurasteis. Me vale, pareció vale. súper interesante. Sí, Y es estuvo que muy bien, ¿verdad? no he podido llegar Vale, vale. antes. Lo Pues siento de todo corazón. no, no, no pasa Pero, nada, Marta. Pero fíjate, en el curso que ha durado 3 semanas, ¿vale? Llegamos a contabilizar cuántas preguntas habían hecho los alumnos a los ponentes, ¿vale? Había 393 preguntas. ¿Tú sabes el valor que tiene eso? O sea, el valor no, que no, tiene como y emprendedor. las presentaciones estuvo francamente bien y sobre todo cuando ya dijisteis en 3 semanas, digo, Sí, wow. sí, solo 3 semanas. No, no, ha sido brutal, ha sido brutal. Yo estoy deseando hacer cursos más largos, ¿no? Que van a venir en septiembre, estamos ahora preparándolos, porque creo que el impacto que podemos hacer con esta metodología es bestial. Es, es,
es diferente, es diferente. Y el feedback ha sido muy bueno. Bueno, tú lo viviste en Sí, primera sí. persona el viernes, ¿no? No, Claro. y en lo poco que te he escuchado, en Ujú. lo poquito que te he escuchado, Sí, yo siempre me planteo, ¿no? Sobre todo en cuanto a los cambios de contexto desde los últimos 10 años a la situación de ahora, sí, eh, siempre estoy con lo mismo, ¿no? El poder del inversor, ¿no? Que también dependerá un poco del equity que tiene y demás. sí. ¿Qué juega? ¿Qué papel juega, ¿no? En esa aceleración, en Uf, esa... pues a ver, depende mucho del tipo de inversor, ¿no? Pero cuando hablamos de fondos de capital riesgo, tienen una enorme capacidad de influencia, enorme. No digo que sea definitiva, pero tú sientes mucha presión. O sea, tú al final incluso ya es un tema humano, ¿no? Cuando un fondo de capital riesgo ha invertido en tu compañía, no sé, 5 millones de euros, pues es que le debes mucho, ¿sabes? O sea, es E que, incluso se condiciona el plan de inversión a las acciones posteriores a nivel estratégico bueno, en digamos que tú escalado o no. cuando tú hablas con un fondo, cuando tú vas a contar, estás en una ronda de inversión y estás explicando tu proyecto, tú explicas lo que vas a hacer. O sea, tú explicas tu Ujú. plan. Entonces, lo que no puede ser es que una vez ha entrado el dinero, digas, no, mi plan ya no vale, hago otra cosa. Ostras, esto no, hay que ser responsables, ¿no? Entonces tú cuando ya tienes un plan, que luego es verdad que se puede modificar en función de lo que está pasando en el mercado, porque el mercado es muy cambiante y porque incluso tu propia compañía puede necesitar cambios en un momento dado, ajustes o pivotar o lo que sea, pero tú tienes un plan de partida. Entonces tú lo que no puedes hacer es, si le has dicho, te pongo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Cuando yo en Red Karaoke hago la primera ronda de inversión de 2 millones, era con la promesa de lanzar en Estados Unidos en 6 meses. Ese era el plan. Entonces, lo que no puedo hacer es luego decir, no, ahora no lanzo en Estados Unidos. Cojo y, hombre, puedo hacerlo, pero, joder, No, queda decía la un poco contra. O sea, serio. ¿cuánto pressing puede haber a la hora de cambiar tu plan estratégico por parte del inversor? No tanto, fíjate, por el riesgo, como Ah, bien dices. Cuando se presenta una startup, sí, evidentemente presenta claro, un deck con un plan de acción, claro, etcétera. por eso. Pero digo, ¿cuánto se mantiene o cuánto se ve condicionado ese deck más allá por valoraciones que digas, oye, es que realmente la mirada del inversor ha añadido valor y es Sí. mejor? ¿Y cuánto se ve influenciado por te voy a meter esta pasta, pero si pegas este salto, ¿por qué meto esta pasta a un plazo más corto? Por decirte algo, Bueno, ¿sabes? a veces se hace, es decir, o sea, tienes que tener en cuenta que no es lo mismo un inversor que te está diciendo, meto el dinero si haces esto, ¿vale? Ujú. Que todavía no es accionista, a alguien que ya está en el accionariado y que ha entrado con un plan que se ha acordado previamente. Es decir, al final el tema es acordarlo previamente. Si tú acuerdas con un inversor que te dice, oye, yo soy un inversor francés y que esto pasa, estas cosas pasan mucho, te meto dinero si abres en Francia. Pues ya sabes que tienes que abrir en Francia. Que decir, claro, si aceptas las condiciones, las aceptas. Entonces sí, te marcan el camino. Luego, una vez son accionistas, su capacidad de influencia es importante, pero depende mucho de la configuración del accionariado, de quién tiene más acciones, menos porcentaje, etcétera, ¿no? Y hay inversores que tienen más peso institucional que otros, que son más reconocidos que otros, a los que les puedes hacer más caso porque, pues, porque los valoras más. ¿Tienen influencia? Sí. ¿Toman la decisión final? Normalmente no, pero tienen influencia. De hecho, muchas veces ocurre que te fuerzan a ir más rápido de lo que tú querrías, por ejemplo. O sea, estos modelos de bleach scaling de los que estoy hablando, insisto, son tremendamente incómodos para el emprendedor. Son muy jodidos, de verdad. O sea, es que vivirlo, es para vivirlo en tus carnes, es muy complicado, ¿vale? Y muchas veces los inversores te obligan, aunque tú no quieras, porque ellos también tienen sus intereses y porque ellos no tienen el día a día de la compañía. Entonces, igual a veces te dicen, oye, yo es que te he metido 5 millones para que crezcas rápido. Al ritmo al que vas no me vale. Y te empiezan a A meter eso me presión. refería, a esa Claro, parte me refería. claro, no, no, sí, sí, esto Que al pasa. final Sí, sí, la sí. startup se prostituye, por decirlo. Sí, 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 sí. No, muchas veces dices, bueno, mira, esto ha pasado y pasa, pero eso pasa también en corporaciones, ¿eh? Quiero decir que no pasa solamente en startups. Sí, sí, Es presión para hacer algo que tú sabes que está mal hecho, que tú sabes que no hay que hacerlo y que vas a tirar el dinero, pero asumes que tiene que ser así. Te cuento un caso que seguro que os suena. ¿Os acordáis de Queteque? Que fue la red social que lanzó en su momento Telefónica para competir con Twenty, que lo hizo, que trajo a Paris Hilton y lanzó una campaña de comunicación del copón de la baraja que se gastó millones y millones y millones de euros en publicidad. Duró 6 meses, ¿vale? ¿Sabéis por qué se lanzó Queteque? Porque se lanzó sin terminar, no estaba acabada la red social. Se lanzó en noviembre. ¿Por qué se lanzó en noviembre?
porque la persona de marketing de Telefónica en aquel momento tenía presupuestados esos millones para lanzar Queteque y si no se lo gastaba, se lo quitaban del presupuesto del año que viene. Y entonces decidió gastárselo, aunque todo el mundo le dijo que el producto no estaba preparado. Lanzaron y se cargaron el producto. Y se gastaron una millonada. Y a los 6 meses tuvo que cerrar. Es un ejemplo de, sabes que lo estás haciendo mal, pero la presión te lleva a hacerlo. En las startups pasa, es muy mala estrategia, efectivamente, Alessandra, pero esto pasa mucho, ¿vale? Y a veces la presión de un inversor te puede llevar a tomar decisiones. Pasa, por ejemplo, también, y esto es algo que yo comento mucho con emprendedores, es, oye, hazlo sabiendo que está mal, sabiendo, pero ponte un límite. Por ejemplo, te viene el inversor francés del que hablábamos antes, ¿no? Imagínate que te dice, oye, que quiero que hablas en Francia y te meto 2 millones, ¿vale? Vale, yo entro en Francia, pero no está dentro de mi estrategia estar en Francia, lo hago porque tú me lo pides y porque para ti es estratégico, porque para el fondo puede tener no solamente la intención de que tu startup crezca, sino que además puede tener la intención de que una gran startup entre en su mercado, porque eso va a hacer que ellos consigan, imagínate, que sus LPs, que son los inversores del fondo, le pongan más dinero para el siguiente fondo. ¿Me explico? Y está en plena negociación y le viene súper bien ahora que yo anuncie que entro en Francia para sus negociaciones que no tienen nada que ver contigo. Entonces te fuerzan, ¿no? Y tú dices, joder, pero es que yo no tengo ese plan. Es que de hecho, para mí Francia no es un objetivo target. Es más, sé que voy a perder dinero en Francia por la configuración de mi empresa y de mi producto y mi servicio. Entonces, si entro, lo hago por hacerte un favor y entro a pérdidas. Pero lo que hago es negocio contigo cuánto me voy a gastar. Oye, mira, voy a gastar 300. No me voy a gastar ni un euro más. Y a los 300 chapo. ¿Te vale o no te vale? Tienes que negociar, porque si no, te arrastra. Pero estas cosas se hacen, esto pasa, ¿eh? Sí, sí. Yo lo he visto, vamos. Sí, sí. ¿Te he respondido? Perfectamente. Muy bien. Bueno, chicas, pues chicos, pues lo dejamos aquí si os parece, si no tenéis más preguntas, porque ya se ha cumplido la hora de duración de las Zero Bullshit Talks. Muchas gracias, que tengáis muy buena semana y nos vemos ahí fuera.